Existen lazos invisibles, forjados no por la sangre, sino por una lealtad inquebrantable y el tiempo compartido bajo el mismo techo. Aquel día, la familia Silva disfrutaba de una tarde tranquila. El sol de la tarde acariciaba el jardín en las afueras de su propiedad rural, donde la línea entre la comodidad del hogar y la naturaleza salvaje era tenue y a menudo se ignoraba. Allí descansaba Rocco, un imponente cane corso de 60 kilos, pura musculatura y vigilancia, que era más que una mascota. Era el corazón peludo de la casa, la sombra protectora de los dos niños que jugaban despreocupados cerca de la cerca. La señora Silva observaba, sintiéndose segura bajo la mirada constante de su silencioso guardián. Nadie imaginaba que aquella tranquilidad estaba a punto de ser destrozada por una ferocidad irracional. Los humanos no percibieron el cambio en el aire, pero Rocco lo sintió primero. Un olor fuerte, terroso y agresivo, mezclado con el sonido de ramas secas que se rompían con violencia, no accidental. Sus 80 millones de receptores olfativos activaron una alarma mortal. Sus ojos ámbar, generalmente dulces, se fijaron en el oscuro límite del bosque, donde la sombra parecía más densa, más amenazante. El gruñido sordo que surgió de su pecho no era una invitación a jugar. Era el preludio de un terremoto. Era el sonido del deber apoderándose de él. De repente, el bosque vomitó una criatura de pesadilla. Un jabalí salvaje adulto, con colmillos afilados como dagas y cubierto de barro y furia primigenia, que cargaba directamente contra los niños. El grito de terror de la señora Silva heló el aire, pero Rocco ya estaba en movimiento, transformándose de perro en máquina de defensa. Para Rocco, el amor era armadura y la protección su único propósito. La batalla por la vida estaba a punto de comenzar y el guardián estaba listo para pagar el precio definitivo. Era el último bastión entre el caos y la inocencia y no retrocedería ni un ápice, aun sabiendo que se enfrentaba a la mismísima encarnación de la barbarie. El pánico se desató en el patio de los Silva como cristales rotos. La señora Silva, paralizada por el horror, intentó gritar, pero solo le salió un sonido gutural, mientras que los niños, ajenos a la magnitud del peligro hasta el último segundo, finalmente se percataron de la enorme bestia marrón que se acercaba. La visión del jabalí era aterradora. No era un animal asustado, sino un ejemplar robusto, impulsado por la agresividad territorial y la fuerza bruta, con sus colmillos curvados reluciendo con la amenaza de desgarrar carne y hueso. El jabalí, conocido por su temperamento y su capacidad para infligir daños catastróficos con una sola embestida, concentraba su ataque en criaturas más pequeñas y vulnerables. Pero entre el jabalí y su presa se interponía un cane corso, una raza cuyo linaje se remonta a los perros de guerra romanos, criados para la guarda y la protección, y cuyo instinto protector era más fuerte que cualquier miedo. Rocco no dudó. Su cuerpo, generalmente reservado y pesado, adquirió una agilidad sorprendente. Se posicionó con precisión entre los niños y la línea de ataque del jabalí, un muro musculoso y decidido. Su gruñido se transformó en un profundo y atronador ladrido, una advertencia que pareció desgarrar la tarde, un sonido que contenía la promesa de violencia y la determinación de defenderse hasta la muerte. El contraste era dramático. Salvajismo impulsado por el hambre y el instinto animal frente a ferocidad controlada, impulsada por el amor incondicional y el deber. El jabalí, acostumbrado a intimidar a depredadores más pequeños, se detuvo brevemente, reconociendo la imponente masa negra que bloqueaba su camino. Sacudió la cabeza, un gesto desafiante que resaltaba el brillo de sus colmillos. Para Rocco, ese momento de pausa fue crucial. No atacaba a ciegas, estudiaba al enemigo. Los músculos de su espalda y hombros estaban tensos, listos para absorber el impacto. Su postura era baja, sus pezuñas firmemente plantadas, transmitiendo todo su peso al suelo, preparándose para el choque. La señora Silva finalmente encontró su voz para gritar, llamando a los niños, quienes, en estado de shock, comenzaron a retroceder gateando, huyendo instintivamente del peligro inminente.
Rocco sabía que necesitaba ganar tiempo, distraer al monstruo. Hizo un movimiento calculado hacia un lado, ladrando repetidamente y exponiendo parte de su flanco. Una táctica arriesgada pero necesaria. Comprendía que la prioridad no era la victoria inmediata, sino la seguridad de su familia. El jabalí mordió el anzuelo de la distracción. Con un gruñido furioso, la bestia ignoró a los niños que huían y concentró toda su furia e impulso en el gran perro negro. El ataque fue un torbellino de tierra, músculos y pelaje. El suelo tembló ligeramente con la embestida. Rocco, anticipando la velocidad, esperó hasta el último microsegundo para moverse. No podía enfrentarse directamente a la fuerza de un jabalí adulto. Sería una muerte segura por los lacerantes golpes de sus colmillos. Su táctica debía basarse en la distracción y la fijación, manteniendo al jabalí alejado de la gente a toda costa. En el instante en que el jabalí lanzó su primer cabezazo lateral, apuntando al blando vientre, Rocco saltó desviando la carga mortal por escasos centímetros. El viento del violento movimiento le rozó el hocico. Intentó sujetar las mandíbulas de la bestia, pero la gruesa piel y el barro dificultaban el agarre. El sonido del choque inicial no fue el que los Silva esperaban. No fue un grito de dolor, sino el impacto seco de dos cuerpos enormes, un recordatorio del poder en bruto que se desataba en el patio trasero. La batalla ya no era por territorio, sino por amor y supervivencia. Rocco, el guardián silencioso, se había convertido en la encarnación de la promesa de protección y estaba decidido a cumplir su juramento, aunque eso significara enfrentarse a la muerte con los ojos abiertos. Su respiración, agitada, audible incluso a la distancia, era el único sonido que rompía la tensión. Un ritmo urgente que marcaba el inicio de la danza mortal. Necesitaba ser rápido, fuerte y, sobre todo, preciso. Sus instintos, forjados durante milenios de convivencia con los humanos, habían despertado en este momento único y terrible. El escenario estaba listo y el telón se había alzado para el espectáculo de lealtad más dramático que esa familia jamás presenciaría. Rocco tenía la mente clara, centrada únicamente en el objetivo: detener el avance de la amenaza. Cada músculo estaba tenso, cada fibra nerviosa alerta. Él era el muro y el jabalí la ola que debía romper. La amenaza era real, palpable, y el coraje de Rocco era la única luz en la oscuridad de aquel peligro. La primera fase de la batalla puso a prueba la resistencia física y nerviosa de Rocco. El cane corso, aunque imponente y poderoso, se encontraba en grave desventaja. El jabalí, una máquina de guerra biológica, poseía una armadura natural de piel gruesa y músculos densos, y sus armas, los colmillos inferiores, bramadeiras, podían desgarrar como cuchillos de carnicero. Rocco sabía que un solo golpe certero del jabalí podía ser fatal. Necesitaba ser más astuto y aprovechar su superior movilidad a pesar de su tamaño. El jabalí cargó de nuevo, moviéndose con una velocidad sorprendente para su masa. Esta vez, Rocco intentó flanquearlo, pero el jabalí giró rápidamente, frotando su costado contra el perro, una táctica para desequilibrarlo y exponer su vientre. El perro sintió la aplastante presión del cuerpo del jabalí contra el suyo. El sonido de sus ladridos se mezcló con los salvajes gruñidos del jabalí, creando una cacofonía de violencia que resonó entre los árboles. La señora Silva había logrado meter a los niños dentro, pero ellos observaban la lucha mortal a través de la ventana, con los rostros pegados al cristal, en un silencio terrorífico casi más ensordecedor que el fragor de la pelea. Veían a su amigo, el gigante cariñoso que les lamía la cara, librando una guerra brutal para que ellos estuvieran a salvo. Rocco logró zafarse de la presión y con un movimiento rápido intentó morder la oreja del jabalí o la parte superior de su cuello, zonas donde la piel era algo menos gruesa. Sin embargo, el jabalí reaccionó con una agilidad salvaje, sacudiendo la cabeza violentamente. El hombro de Rocco fue golpeado por los colmillos en el movimiento de raspado. No fue un golpe limpio, pero el dolor agudo estalló. El corte, superficial pero profundo, comenzó a sangrar de inmediato, tiñendo de rojo el pelaje oscuro e inyectando una dosis de adrenalina y un dolor insoportable en la circulación del perro.
Rocco se tambaleó un instante. El jabalí notó la vacilación. El olor a sangre fresca lo enardeció, transformando su furia en frenesí. Atacó la herida, intentando agrandar el corte. El dolor era inmenso, pero la lealtad de Rocco era el anestésico más poderoso. No podía detenerse. Si caía, la amenaza volvería a su puerta, y sabía lo que eso significaría. Usó su peso para reposicionarse, empujando al jabalí hacia un lado, buscando un punto de apoyo. Su estrategia pasó de la defensiva a la agresión controlada. Necesitaba dominar la cabeza del jabalí, impidiendo el peligroso movimiento de sus colmillos. Con un potente rugido, Rocco logró sujetar el hocico del jabalí, mordiendo con toda la fuerza de su poderosa mandíbula. La presión fue suficiente para causarle dolor a la bestia y lo más importante, impedirle abrir la boca para evitar más ataques con los colmillos. El jabalí reaccionó desesperadamente, temblando histéricamente, intentando arrancar al perro de su rostro. Los dos animales se convirtieron en un torbellino de furia. La tensión en la mandíbula de Rocco era insoportable, pero mantuvo el agarre, su instinto de gladiador superando el dolor físico. Absorbía el peso y la fuerza del jabalí, protegiendo a su familia con la única arma que poseía, la inquebrantable determinación de su corazón. El jabalí, sintiéndose acorralado e incapaz de usar sus armas más letales, comenzó a aplastar a Rocco contra el suelo con su cuerpo. Hubo un instante en que Rocco salió despedido hacia un lado, rodando sobre la hierba mojada. Por un segundo aterrador, perdió el agarre. El jabalí intentó aprovechar la oportunidad, asestarle un golpe mortal en la garganta. Rocco, con una reacción instintiva y rápida, logró levantar su pata delantera para bloquear parcialmente el golpe, pero el colmillo aún le rozó el pecho. Otro corte más profundo que le hizo soltar un gemido de dolor que le partió el corazón a la señora Silva, que estaba junto a la ventana. La sangre ahora fluía libremente. La lucha estaba desequilibrada, pero la resistencia de Rocco era un factor que el jabalí no podía prever. Se puso de pie, cojeando levemente, con la respiración agitada, pero sus ojos, enrojecidos por el esfuerzo y el dolor, seguían fijos en el enemigo. El cane corso había resultado herido, pero su espíritu protector permanecía intacto, una fortaleza de lealtad en medio del caos. Sabía que la confrontación distaba mucho de haber terminado. De hecho, el clímax se acercaba, y necesitaba encontrar la manera de asestar un golpe decisivo antes de que sus fuerzas y su sangre se agotaran por completo. La danza de la supervivencia continuaba, y cada paso era una apuesta a vida o muerte, dictada por el ritmo frenético de la agresión salvaje y la defensa heroica. La condición de Rocco se deterioraba rápidamente. Sus heridas eran graves. El corte en su hombro palpitaba, y la herida en su pecho le dificultaba respirar con cada esfuerzo. Estaba exhausto, pero la imagen de los niños a salvo en la casa le infundía una reserva de energía que desafiaba su propia naturaleza. El jabalí, en cambio, solo tenía rasguños, pero estaba frustrado. Había esperado una presa fácil, no un guerrero incansable. La frustración del jabalí lo llevó a cometer un error crucial. Se volvió predecible, confiando demasiado en la fuerza de sus embestidas. Rocco se dio cuenta de que la ferocidad del ataque del jabalí era lineal y siempre apuntaba al flanco o al cuello. Era hora de convertir el dolor en una ventaja táctica. Usó su propio agotamiento como camuflaje. Se arrastró ligeramente, aparentando ser más débil de lo que realmente era, simulando un colapso inminente. El jabalí avanzó con renovada confianza, listo para rematar a lo que consideraba un oponente moribundo. Era el momento decisivo, todo o nada. Cuando el jabalí estaba a menos de 1 metro, preparándose para su embestida final, la más poderosa, Rocco hizo lo que un perro guardián entrenado hace cuando la vida de su familia está en peligro. Se abalanzó, no directamente hacia adelante, sino en un arco lateral extremadamente rápido, aprovechando el impulso del jabalí. Apuntó a la pata delantera derecha del jabalí, la pata de apoyo, que le daría la fuerza para el golpe fatal. Con una mordida de precisión, quirúrgica y una fuerza monumental, se aferró a la articulación,
El grito del jabalí fue un sonido horripilante, una mezcla de sorpresa y agonía, un sonido mucho más agudo y penetrante que cualquier gruñido anterior. El dolor repentino y el desequilibrio hicieron que la bestia cayera pesadamente, y el suelo del corral absorbió el impacto. La caída fue torpe y violenta, y durante un instante crucial, el jabalí quedó tendido de lado, expuesto. Rocco, ignorando el dolor insoportable de sus propias heridas, no perdió un segundo. Soltó la pata herida y con toda la energía que le quedaba, saltó sobre el flanco del jabalí. No apuntó a la garganta, se dirigió a la base de la oreja, un punto vulnerable conocido. Su mandíbula se cerró con un agarre aplastante. Aseguró la mordida. La lucha cambió drásticamente. Ahora el cane corso tenía el control, usando su peso para inmovilizar a la bestia, mientras que la presión sobre un punto vital le causaba un terror y un dolor intensos al jabalí. El jabalí luchó frenéticamente, pateando y agitándose, pero Rocco era un peso muerto de puro músculo firme. Soportó los golpes y las sacudidas, con la mirada perdida en su misión. El peso del deber era mayor que el de la criatura bajo él. Finalmente, el jabalí cedió. Su lucha disminuyó, reemplazada por gemidos roncos y débiles. El terror y el agotamiento se habían apoderado de él. El animal salvaje, acostumbrado a imponer su voluntad, se dio cuenta de que se había encontrado con un oponente cuya voluntad era inquebrantable, cuya razón para luchar era superior a la suya. El jabalí comenzó a arrastrarse, tratando de liberarse del agarre de Rocco. El perro, aunque victorioso en la inmovilización, no aflojó su agarre. Mantuvo la presión hasta que sintió que el espíritu de lucha del jabalí se había quebrado por completo. Esperó. La señora Silva, observando la escena desde dentro, lloraba. No veía solo a un animal luchando, sino un milagro de lealtad. El punto de inflexión había llegado. Rocco había usado su inteligencia y dedicación para vencer la fuerza bruta de la naturaleza. Su cuerpo estaba maltrecho, pero su espíritu triunfante. Era la personificación de la defensa extrema, y ahora tenía a la bestia inmovilizada, esperando la única respuesta posible, la retirada. El silencio en la lucha era casi tan aterrador como la cacofonía anterior, un silencio cargado de tensión y el olor metálico de la sangre. Inmovilizar al jabalí no significó el fin de la amenaza, sino su neutralización momentánea. Rocco mantuvo su agarre durante largos segundos, asegurándose de que el jabalí ya no tuviera energía para un contraataque desesperado. Finalmente lo soltó, retrocedió un paso y retomó su posición de guardia, pero ahora estaba a la ofensiva. No volvería a atacar, pero su postura, sus colmillos expuestos y el gruñido bajo y continuo eran una advertencia de dolor si el jabalí intentaba levantarse y continuar la pelea. El jabalí, herido, humillado y exhausto, comprendió el mensaje. Su instinto de supervivencia venció su furia territorial. Con gran esfuerzo se tambaleó, sus patas traseras luchando por encontrar tracción. La pata delantera que Rocco había mordido estaba visiblemente herida. Lentamente, moviéndose con vacilación y dolor, el jabalí se giró y sin mirar atrás comenzó a cojear de regreso al bosque de donde había venido. Desapareció entre la maleza, dejando tras de sí solo hierba pisoteada, tierra removida y las oscuras manchas de sangre que marcaban el campo de batalla. La amenaza había sido eliminada. La familia Silva vio desvanecerse al jabalí, y el alivio que los inundó fue inmediato y abrumador, mezclado con una oleada de terror por el precio de esa victoria. Tan pronto como la señora Silva se aseguró de que la bestia se había ido, abrió la puerta y corrió al patio, llamando a Rocco. El perro, que momentos antes había sido una implacable máquina de guerra, se desmoronó ligeramente al disiparse la adrenalina, transformándose de nuevo en un perro faldero, aunque ahora cubierto de heridas. Se puso de pie, pero su cuerpo temblaba visiblemente. No corrió a reunirse con su familia. Esperó, fiel a su puesto de guardia, hasta que la señora Silva se acercó. Sus dulces ojos se encontraron con los de ella, y un pequeño, débil y cansado movimiento de cola fue su única señal de que la misión había sido un éxito. El señor Silva,
a quien habían llamado y llegó justo en los últimos instantes de la pelea, corrió de inmediato a buscar botiquines de primeros auxilios y una manta. Los niños, liberados del terror paralizante, salieron con cautela y se acercaron a Rocco, llorando y abrazándolo. No les importaba la sangre ni la suciedad, solo veían a su salvador herido. El dolor de Rocco era evidente, pero el calor de su familia y el reconocimiento a su esfuerzo parecían reconfortarlo. El señor Silva examinó rápidamente las heridas. Los cortes eran profundos y requerían atención veterinaria inmediata, posiblemente puntos, pero, milagrosamente, ninguno de los colmillos del jabalí había alcanzado un órgano vital. La densa musculatura y la grasa del cane corso habían absorbido la mayor parte del impacto, y su rápida reacción al desviar los golpes había evitado una catástrofe. Envolvieron a Rocco en una manta para llevarlo al veterinario. Gimió, pero no se resistió, confiando plenamente en sus humanos. La calma posterior a la tormenta fue un silencio de profunda gratitud. El jardín, antaño escenario de violencia, era ahora un lugar de profundo afecto y redención. El acto de Rocco trascendió el instinto animal. Fue la pura manifestación de un amor y una lealtad que trascienden la razón. Un sacrificio consciente por la seguridad de aquellos a quienes juró proteger. Estaba herido pero vivo, y el sonido de su respiración, aunque irregular, era la melodía más dulce que los Silva podían oír. La imagen de aquel día quedaría grabada en sus mentes para siempre. La inquebrantable determinación de un cane corso que se enfrentó a la naturaleza salvaje, demostrando que la verdadera nobleza reside en el valor de proteger a los indefensos. El héroe regresó a casa, herido pero victorioso, con las cicatrices de su lealtad. El rescate veterinario fue inmediato y exhaustivo. Rocco recibió puntos en múltiples heridas y antibióticos para prevenir infecciones. La recuperación fue dolorosa y prolongada, requiriendo semanas de reposo absoluto. La familia Silva se entregó por completo a su héroe herido, tratándolo con el cariño y el respeto que se había ganado en su épica batalla. El sacrificio de Rocco transformó la dinámica familiar. Si antes era querido, ahora era venerado, un miembro de la familia cuya importancia era incalculable. Aquel cane corso no solo salvó vidas, enseñó una profunda lección sobre el significado de la lealtad extrema. La batalla contra el jabalí no fue solo una lucha física, sino la prueba de la capacidad de un ser vivo para darlo todo por quienes ama. El miedo de aquel día dio paso a la gratitud eterna, y las cicatrices de Rocco se convirtieron en medallas de honor, visibles bajo su pelaje oscuro. Han pasado 6 meses. Rocco está completamente recuperado, correteando por el jardín con la misma alegría de siempre y jugando con los niños. Sigue siendo el guardián silencioso, pero su presencia tiene un significado mucho mayor. Cuando descansa en la puerta, sus ojos ámbar parecen guardar el recuerdo de la lucha, pero también la certeza de la victoria. La familia Silva ha instalado vallas más robustas alrededor de la propiedad, pero saben que la mejor protección no es el metal ni la madera, sino la lealtad de 60 kilos de puro cane corso. La historia de Rocco es un testimonio vivo del poder del amor incondicional y del coraje que reside en el corazón de nuestros protectores. Si te conmovió la determinación de este cane corso, si sentiste la fuerza de su lealtad, quiero saber, ¿qué harías tú por tu guardián? Deja tu comentario abajo y cuéntanos cuál es la mayor prueba de lealtad que has visto en un animal. No olvides darle a me gusta a este vídeo, y para más historias emocionantes que celebran a héroes de 4 patas, suscríbete al canal y comparte este mensaje de valentía y amor.